Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Sí, hablamos de Demet Özdemir, su divorcio y sobre todo, de la verdad detrás de todo el asunto, que parece ser mucho más compleja de lo que nos han contado. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo turco, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre les traigo contenido jugoso y exclusivo sobre sus celebridades favoritas. Y ahora sí, vamos al chisme. Como saben, el divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue una bomba. Parecían una pareja súper sólida, enamoradísima, de esas que nos hacen creer en el amor verdadero. La boda fue un evento de ensueño con todo el mundo del espectáculo turco presente. Y de repente, ¡pum!, la noticia del divorcio. La versión oficial, la que nos vendieron, fue la típica de diferencias irreconciliables, y que habían tomado la decisión de manera amistosa. Pero, seamos sinceros, ¿alguna vez esa es la historia completa? Desde el principio muchos sospechamos que había algo más detrás. Los rumores empezaron a circular como la pólvora. Se hablaba de infidelidades, de celos profesionales, de problemas con las familias. En fin, un culebrón digno de una telenovela turca. Y ahora, después de investigar a fondo, de hablar con mis fuentes, puedo decirles que la verdad es mucho más interesante de lo que imaginamos. Olvidémonos por un momento de Can Yaman. Sí, sé que muchos de ustedes pensaron inmediatamente en él. La química entre Demet y Can *Erkencikus* era innegable, y los fans siempre soñaron con que su relación traspasara la pantalla. Pero honestamente no creo que Can tenga nada que ver con este divorcio. La historia es otra. La realidad es que la presión mediática fue brutal. Imaginen tener cada paso que dan, cada palabra que dicen, analizada al milímetro por millones de personas. La prensa turca es implacable y con Demet y Oğuzhan no fueron una excepción. Cada publicación en redes sociales, cada salida juntos, cada evento al que asistían era escudriñado en busca de señales de problemas. Y eso inevitablemente afecta a cualquier pareja. Los paparazzi turcos son conocidos por ser especialmente agresivos, siguiendo a las celebridades las 24 horas del día, los 7 días de la semana, buscando la foto que valga oro, la imagen que revele una crisis, una discusión, una señal de infelicidad. Esto genera un estrés constante en la pareja, impidiendo que puedan vivir su vida con normalidad. Pero la presión mediática no fue el único factor. También hay que tener en cuenta las expectativas. Cuando te casas siendo una figura pública, la gente espera que tu matrimonio sea perfecto, un cuento de hadas. Y cuando la realidad no cumple con esas expectativas, la decepción es enorme. Demet y Oğuzhan se enfrentaron a la dura tarea de mantener una imagen de felicidad constante cuando, como cualquier pareja, tenían sus altibajos. Tenían que sonreír para las cámaras, mostrarse felices y enamorados, incluso cuando no lo estaban. Esto crea una desconexión entre la imagen pública y la realidad privada, generando un desgaste emocional significativo. Además, la presión de las marcas y patrocinadores también jugó un papel importante. Al ser una pareja famosa, eran constantemente invitados a eventos y viajes promocionales, lo que les obligaba a pasar mucho tiempo juntos, a veces en situaciones incómodas o forzadas. Ahora vamos a lo que muchos de ustedes están esperando: ¿qué papel jugó Oğuzhan en todo esto? Pues bien, mis fuentes me cuentan que Oğuzhan, a pesar de ser un cantante y actor exitoso, se sentía un poco eclipsado por el brillo de Demet. Demet es una superestrella, una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Y según parece, a Oğuzhan le costaba lidiar con eso. En un mundo donde la imagen lo es todo, la comparación constante con Demet, su popularidad, sus logros, debió ser muy difícil para Oğuzhan. Él también es talentoso, pero Demet ha alcanzado un nivel de fama que pocos logran. Esto generó inseguridades en Oğuzhan, quien se sentía menos valorado, menos importante. No quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo que Oğuzhan fuera una mala persona o que no amara a Demet. Simplemente creo que no supo gestionar la situación. Los celos profesionales, aunque no sean reconocidos abiertamente, pueden ser muy destructivos en una relación.
Y parece que eso fue lo que sucedió aquí. Es difícil para cualquier hombre ver a su pareja triunfar mientras él lucha por alcanzar el mismo nivel. Los celos, la envidia, el resentimiento son sentimientos humanos que pueden corroer una relación desde dentro. Ouzhan quizás no supo cómo manejar sus emociones, cómo superar sus inseguridades, y esto terminó afectando su relación con Demet. Además, hay que tener en cuenta las diferencias en sus personalidades y en sus proyectos de vida. Demet es una mujer ambiciosa, trabajadora e incansable, siempre buscando nuevos retos y proyectos. Ouzhan, por su parte, parece ser más tranquilo, más centrado en su carrera musical. Y esas diferencias con el tiempo fueron generando fricciones. Demet, en la cima de su carrera, quería seguir explorando nuevos horizontes, protagonizar series internacionales, trabajar con directores reconocidos. Ouzhan, por su parte, prefería enfocarse en su música, en componer canciones, dar conciertos. Sus prioridades eran diferentes, sus ambiciones divergían, y esto generó una distancia entre ellos. Ya no compartían los mismos sueños, las mismas metas. Pero ojo, no todo es culpa de Ouzhan. Demet también tiene su parte de responsabilidad. Según me cuentan, Demet es una mujer muy independiente con un carácter fuerte. Y a veces esa independencia y ese carácter podían resultar abrumadores para Ouzhan. No es que Demet fuera una mala esposa, simplemente, tenía una forma de ser muy marcada que no siempre encajaba con la forma de ser de Ouzhan. Demet es una mujer empoderada, que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Esto, si bien es una cualidad admirable, también puede ser un desafío en una relación. A veces su determinación y su independencia pudieron haber intimidado a Ouzhan, haciéndolo sentir menos importante, menos necesario. Otro factor importante, y este sí que es un secreto a voces en el mundo del espectáculo turco, es la influencia de las familias. Las familias de ambos, especialmente la de Ouzhan, tenían ciertas expectativas sobre la relación y sobre el papel que cada uno debía desempeñar. Y esas expectativas a veces eran difíciles de cumplir. Imaginen la presión de tener a tu familia opinando constantemente sobre tu matrimonio. Un infierno. En Turquía, la familia juega un papel fundamental en la vida de las personas, y esto se extiende a las relaciones amorosas. Las familias de Demet y Ouzhan seguramente tenían sus propias ideas sobre cómo debía ser su matrimonio, sobre qué tipo de vida debían llevar, sobre cómo debían criar a sus hijos. Esta presión familiar, sumada a todas las demás, debió ser insoportable. Y ahora, llegamos al punto clave, ¿hubo infidelidades? Pues bien, mis fuentes no me han confirmado nada concreto. Sí que ha habido rumores, tanto de un lado como del otro. Pero hasta que no haya pruebas sólidas, prefiero no entrar en ese terreno. Lo que sí puedo decirles es que la falta de confianza fue un problema importante en la relación. Y la falta de confianza, muchas veces, es el caldo de cultivo perfecto para los rumores de infidelidad. En un mundo donde la tentación está a la orden del día, rodeados de personas atractivas y oportunidades constantes, la confianza es fundamental en una relación. La falta de confianza puede generar celos, inseguridades, paranoia, y eventualmente la destrucción de la pareja. Los rumores de infidelidad, aunque no sean ciertos, pueden dañar irreparablemente la confianza entre dos personas. Pero, ¿qué hay de la posibilidad de que ambos se hayan sentido solos a pesar de estar casados? El trabajo, la fama, las obligaciones sociales, todo eso puede crear una barrera entre dos personas, incluso si se aman. Quizás Demet y Ouzhan, a pesar de compartir el mismo techo, se sentían distanciados, incomprendidos, desconectados. La soledad en pareja es un fenómeno común, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las exigencias laborales son tan altas. En resumen, el divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç no fue por una única razón. Fue una combinación de factores: la presión mediática, las expectativas públicas, los celos profesionales, las diferencias de personalidad, la influencia de las familias y la falta de confianza. Una tormenta perfecta que terminó por destruir un matrimonio que parecía destinado a durar para siempre. Fue un proceso gradual, una acumulación de problemas y tensiones que con el tiempo se volvieron insostenibles. No hubo un único detonante, sino una serie de eventos que contribuyeron al final de la relación. Sé que muchos de ustedes están tristes por esta noticia. Yo también lo estoy. Me gustaba mucho verlos juntos, parecían muy felices. Pero como siempre digo, la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece.
También tienen sus problemas, sus inseguridades y sus corazones rotos. Detrás de las sonrisas para las cámaras, de los vestidos de diseñador y de los viajes lujosos, se esconden las mismas preocupaciones y frustraciones que todos tenemos. El amor, el desamor, la soledad, la presión, son experiencias universales que afectan a todos, independientemente de su fama o fortuna. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que esta es solo mi versión de la historia. La verdad completa probablemente solo la conocen Demet y Oğuzhan. Pero espero que este vídeo les haya dado una visión más completa y matizada de lo que realmente sucedió. He intentado ser lo más objetiva posible basándome en la información que he podido recopilar y en el conocimiento que tengo del mundo del espectáculo turco. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet y Oğuzhan podrían haber salvado su matrimonio? ¿O creen que era inevitable que terminaran separándose? Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Quiero saber si están de acuerdo con mi análisis, si tienen alguna otra teoría, si han escuchado algún rumor diferente. Su opinión es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Un beso enorme. Y recuerden, la vida sigue y tanto Demet como Oğuzhan tienen un futuro brillante por delante. Espero que ambos encuentren la felicidad y el amor en el futuro, ya sea juntos o por separado. Hasta la próxima.